Estamos en las orillas del río Jordán, porque este segundo domingo de Adviento, la liturgia nos trae aquí, en la persona de Juan el Bautista. Juan el Bautista es un personaje que mencionan los 4 evangelios y le dan muchísima importancia, porque llegó a ser un hombre quizá en su tiempo más famoso que el mismo Jesús, un hombre importantísimo que predicaba aquí en el desierto de Judea y venía a este lugar especialmente. Pero no solo venía él, sino que multitudes de las ciudades venían a encontrarlo, a escucharle. Llegó a ser famosísimo. Mucha gente pensaba que él era el Mesías y de hecho le costó mucho trabajo convencer a la gente de que él no era el Mesías. Un hombre muy humilde que repetía constantemente: no soy yo, no me vean a mí, yo vengo a preparar los caminos del Señor. Entonces es un hombre interesantísimo y la gente venía hasta aquí al desierto a escucharle. Y no solo escucharle en general, sino a ser regañados por él, porque su predicación era sumamente fuerte, sumamente exigente, sumamente dura. Entonces eso se nos narra en el Evangelio de hoy. ¿Por qué Juan el Bautista predicaba aquí en el desierto, en un lugar tan lejano? Pues él en realidad era un tanto rebelde contra el sistema religioso de su época y concretamente el templo de Jerusalén. Toda la religión de aquel momento él sentía que estaba muy corrompida, que había muchos intereses humanos, que realmente faltaba purificar las intenciones religiosas a nivel espiritual. Juan viene al desierto para alejarse de la religión institucional, para alejarse de los sacerdotes del templo y de toda aquella burocracia religiosa y llena de intereses y de dinero. Él viene aquí para denunciar, pero al mismo tiempo para predicar una espiritualidad más genuina, más pobre, más austera y sobre todo para preparar los corazones a la llegada inminente del Mesías. Y eso es lo que él predica aquí. El Evangelio nos describe a Juan y dice que él vestía con pieles de camello y un cinturón de cuero. Y esa referencia no es casual, no es una cosa simplemente descriptiva, literaria, sino que precisamente coincide con la descripción de otro personaje del Antiguo Testamento. En el segundo libro de los Reyes, al inicio se nos dice que Elías el Tesbita, es decir, el profeta Elías, el gran profeta de Israel, este profeta vestía con pieles de animales ceñidas con un cinturón de cuero. Es decir, nos está diciendo que Juan el Bautista es el nuevo Elías, porque Elías, ustedes recordarán, que fue este gran profeta que predicó también la conversión de la idolatría, recuperó el corazón de Israel para el verdadero Dios. Luego, al final de su vida, él vino al río Jordán y específicamente vino al punto del río Jordán que está enfrente de Jericó. Y es donde estoy ahora mismo, en este lugar donde después vino muchos siglos después Juan el Bautista. Bueno, pues aquí estuvo Elías, y no solo estuvo, sino de aquí fue de donde se lo llevó una carroza de fuego al cielo. Dice así la descripción bíblica. Y ese episodio del final glorioso de la vida de Elías fue aquí. Entonces no es casualidad que Juan el Bautista haya escogido este mismo lugar donde desapareció Elías y él aparezca aquí, porque el pueblo de Israel estaba esperando en el profeta Malaquías, en el libro del profeta Malaquías estaba anunciado que Elías tiene que volver, Elías va a regresar justo antes de la llegada del Mesías y nos va a preparar, va a anunciar la llegada del Mesías y va a preparar los corazones para la llegada del Mesías. Entonces Juan el Bautista llega aquí vestido con pieles de camello y con un cinturón de cuero. Entonces nos está diciendo que él es Elías que ha vuelto, no porque sea una reencarnación ni mucho menos, sino porque es la figura profética de Dios que cumple la misma función que Elías muchos siglos antes. Entonces aquí después Jesús lo dirá: Elías ya ha venido en Juan el Bautista. Entonces aquí vienen
las personas escucharlo. A mí se me asemeja mucho la figura de Juan el Bautista a un personaje más conocido por nosotros en nuestros días, que fue el Padre Pío de Pietrelcina. El Padre Pío también estaba en una región muy apartada de las ciudades, muy desértica, en Italia, y las multitudes iban a escucharlo y a confesar sus pecados. Y aquí dice que venían también a bautizarse y a confesar sus pecados, a arrepentirse. Entonces se iban a confesar, y también el Padre Pío tenía un estilo de predicación muy fuerte, muy vivo, incluso regañaba mucho a las personas, ¿no? Pero por amor, por exigencia, por su propio bien. No necesitamos a veces ese tirón de orejas, ese regaño sanador, lleno de amor, de corrección paterna, y eso era lo que hacía aquí Juan el Bautista. Y vean cómo dice el Evangelio de hoy que predicaba, y especialmente a los fariseos y saduceos, que eran los dos grandes grupos religiosos de aquella época dentro del judaísmo, a ambos, que entre sí no se aguantaban ni unos a otros, pero Juan el Bautista, a los dos, independientemente de sus argumentaciones teológicas, a los dos les llamaba la atención y les corregía y les dice: raza de víboras, tienen que dar frutos de conversión. Entonces, este mensaje no es para aquellos judíos de aquella época, para aquellos fariseos, aquellos saduceos. Es hoy para nosotros. Y nos dice lo mismo. No se crean que por ser hijos de Abraham ya están salvados, les decía él. No creas que porque ya eres católico, no creas que porque vas a misa, no creas que porque rezas tal o cual cosa ya te sientes religioso y ya está todo solucionado. No, Señor, tú tienes que dar frutos de conversión en tu vida. Y eso es lo que nos viene a anunciar hoy Juan el Bautista. Él, cuando le preguntaban si él era el Mesías, y él insistía: no, de ninguna manera, yo soy la voz que clama en el desierto. Yo soy la voz. Y entonces San Agustín nos explicará. Él dice que es la voz porque Jesús es la palabra. Jesús es el mensaje, Él solamente es el mensajero. Pero también podemos decir que Él es la voz, en el sentido, y podemos aquí escuchar con la imaginación el vozarrón que tendría este hombre, ¿no? Que decía: yo soy la voz. Esa es una frase del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, que decía: voz que clama en el desierto, preparen los caminos del Señor, enderecen sus sendas. Bueno, eso se cita en el Evangelio de hoy también, y él dice: yo soy esa voz que clama en el desierto, he venido a predicar la conversión y el perdón de los pecados. Entonces él viene a este lugar, pero también podemos decir que es la voz. San Juan el Bautista hoy es la voz de nuestra conciencia, la voz de mi conciencia, que me habla y que me dice: no basta las prácticas religiosas externas, tienes que convertirte, tienes que dejar el pecado, tienes que acercarte al Señor, tienes que dar frutos de amor, de misericordia, de ayuda al prójimo, porque si no das frutos, como dice Juan el Bautista, toda tu religiosidad puede ser completamente vana, e incluso puede llegar a ser hasta para tu propia perdición, porque simplemente te estás engañando pensando que eres bueno cuando en realidad no lo eres. Que el Señor nos ayude hoy a escuchar la voz que resuena aquí, la voz de este Elías, profeta, en la persona de Juan el Bautista, que viene a preparar nuestros corazones para la llegada del Señor en este Adviento, y que hoy nos dice: preparémonos dando frutos, convirtiéndonos de corazón. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.